muchísimas gracias a todas las compañeras y los compañeros presentes. Yo quisiera empezar haciendo, en nombre de los trabajadores bancarios, un profundo y merecido reconocimiento a Jorge cuando nosotros tuvimos el despido de nuestros compañeros del Banco Central y decidimos claramente desde una visión política confrontar con este gobierno porque sabíamos hacia dónde iba. Produjimos un hecho importante que fue un acampe de más de 60 días frente al Banco Central de la República Argentina, y a veces uno cuando toma esas decisiones las transita con mucha soledad en el sentido de orfandad política, pero no soledad por los compañeros, porque los compañeros estaban y hay que pasar mañana, tarde, noche durmiendo en una carpa, y el primer dirigente político importante y de relieve que fue a dar el presente por gestión de un compañero del Banco de Galicia fue el intendente Jorge Ferraresi, y yo le quiero agradecer el nombre de todos los compañeros. En esos momentos difíciles uno se da cuenta quién está del lado de los trabajadores, quién está dispuesto a asumir los riesgos de enfrentar al poder y quienes a veces tienen una posición de oposición mediática pero no lo son tanto a la hora de ponerle el cuerpo a estas situaciones. Jorge lo puso, por eso yo quería empezar con ese reconocimiento. Me gustaría hablar un poquito de la realidad del país, del rol que tiene que jugar el movimiento obrero y desde la política lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que el nivel de degradación al que llevan al pueblo argentino y particularmente a los que menos tienen, nunca lo hubiéramos imaginado que se iba a producir en tan corto tiempo. A veces a quienes provenimos del campo popular, independientemente de nuestro origen partidario, nos pasa como la tragedia griega de Sísifo, que llevaba la piedra hasta la punta de la montaña y cuando llegaba siempre caía la piedra. Llevar la piedra a los sectores populares nos cuesta generaciones de argentinos. A ellos les costó no menos de 12 meses para tirar esa piedra abajo y quitarnos derechos, quitarnos trabajo, a los que tienen trabajo quitarle poder adquisitivo, a los jubilados menguarle aún más su poder adquisitivo, quitarle remedio, quitar pensiones. Es decir, no tuvieron ningún problema en llevar a cabo un plan de gobierno que para mí es sistemático, organizado. Yo no creo que sean improvisados, vinieron a hacer esto en la Argentina, no nos confundamos. Cuando creemos que son incapaces, no son incapaces, han venido a hacer esto en la Argentina. Y por ahí uno podría enumerar cientos de cosas por las que cree que este gobierno vino, o este espacio político vino a tomar la rienda del Estado. Podría hablar, como dije, de la pérdida de poder adquisitivo, pérdida de derechos, pero en realidad y en el fondo lo que vinieron fue a recuperar el empoderamiento que teníamos los sectores populares a través de gobiernos populares. Ese empoderamiento es lo que hace que la Argentina sea cada vez más desigual. Uno lo mira en los últimos números, estaba leyendo hoy un informe de los compañeros del CEPA que trabajan bastante bien. Hicieron un relevamiento y una encuesta durante el mes de septiembre, entre el 5 y el 20 de septiembre. Hicieron una encuesta sobre la disminución de consumos sobre productos esencialmente básicos. El 69% bajó sus consumos en esparcimiento, el 63% en frutas y verduras, el 54% en carnes, 44% en gaseosas, jugos, sodas, 39% en combustible y hasta el 23% en medicamentos, es decir, la gente consume menos medicamentos. Esta es la Argentina de hoy. Uno mira y hubo caída del poder adquisitivo del salario estimada entre un 18 y un 22%. Ni hablar de la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, cercana al 25 o 28% cuando termine el año por un nuevo sistema de actualización. Una apertura casi indiscriminada de importaciones que han permitido que ingresen productos que en otros lugares a lo mejor tienen protección y acá en la Argentina pareciera mala palabra proteger con subsidio algunas actividades y ha provocado una caída industrial sistemática, de la actividad industrial sistemática desde que está este gobierno. Ha habido una fuga de capitales fenomenales de más de 55.000 millones de dólares.
un endeudamiento atroz que va a condicionar generaciones y gobiernos futuros, porque en el fondo el endeudamiento no solo sirve para pagarle los intereses de la deuda a los amigos del sector financiero de Macri o del gobierno de Macri, sino que también sirve para condicionar al gobierno que venga. Porque el gobierno que venga se va a encontrar sin financiamiento externo y paralelamente se va a encontrar porque tiene que empezar a pagar deuda. Cualquiera que mire el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a dar cuenta que el 85% del financiamiento finaliza el primer semestre del 2019, en el medio del proceso electoral. Y después queda un 15% de financiamiento hasta el 2021, pero sí hay que empezar a pagar. Con lo cual el condicionamiento sobre el gobierno que viene va a ser muy fuerte. Por eso creo, y retomando las palabras que decía Jorge recién, que se hace absolutamente necesario un principio de unidad donde la contradicción fundamental sea si el país que nos ofrece cambiemos el país en el que queremos vivir todos o si es otro país el que queremos vivir. Y las demás contradicciones serán contradicciones secundarias. Lo primero que hay que determinar, y yo lo he escuchado también a Cristina decir, estamos de acuerdo que este no tiene que ser el país. Bueno, los que no estemos de acuerdo, pongámonos de este lado y empecemos a transitar ese camino. Después tendremos tiempo para discutir el origen de cuando teníamos que ponerle el cuerpo a las balas o no, pero primero hay que recobrar el poder, me parece, para poder establecer un sistema de igualdad con el poder real y permanente. El otro día leía a un filósofo que es el que tenía la filosofía del pragmatismo, John Wayne, creo, Dewey, se llama, norteamericano. Y él hacía una referencia de que cuando las corporaciones acceden al poder político, se extiende un manto de oscuridad sobre todos los actos de la vida pública y privada. En la Argentina tenemos una particularidad, y es que llegaron por vía del voto. Y además de la batalla que plantea Jorge de clase, también es una batalla cultural. Para que alguno de los nuestros haya decidido votar por su verdugo, la verdad que nos debemos haber equivocado y tenemos que hacernos un planteo desde todos los sectores de la sociedad. Nosotros los sindicatos, desde las organizaciones políticas, creo que nos debemos una profunda autocrítica. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Por qué la derecha llegó por vía de una elección a tomar el poder en la Argentina? Y tenemos que entendernos que a veces cuando un gobierno popular tiene las riendas del Estado y desde algunos sectores se discute, lo que discutimos es la distribución del ingreso, no ver cómo socavamos el poder. Hay que interpretar el pensamiento, la necesidad del otro también, y no creer que todo lo que se plantea en una discusión política tiene que ver con oponerse. Creo que nos debemos eso, creo que nos debemos saber que hay que generar cuadros políticos y capacitarlos para que haya un recambio natural en la política y no salir a buscar un candidato de último momento o faltando un mes o 2 meses. Y creo que cuando tenemos un candidato hay que acompañarlo con toda la fuerza y no acompañarlo en el balotaje y dejarlo liberado a su suerte en la primera vuelta. Creo que también tenemos que tener la inteligencia en ese marco de autocrítica de poder darnos cuenta que es muy larga la lista de enemigos y muy poderosa de los partidos populares, de las políticas populares, como para enfrentarlos todos juntos al mismo tiempo y con las mismas armas. Por ahí nos equivocamos en hacer el largo listado de todos los tipos que tienen el poder y contra quienes había que combatir y combatirlo todo al mismo tiempo. A lo mejor hay que seleccionar objetivos y no caer en la cuenta de que podemos con todos, porque con todos a veces, con todos juntos no podemos. Por eso nos quedó pendiente a los sectores populares, tanto en el gobierno de Alfonsín como en el gobierno de Cristina, poder implementar lo que fue ley, que fue una ley de medios, para que no haya una corporación de medios que hoy determine qué miramos, qué vemos, qué no vemos. Fíjense cómo se resolvió el problema de la inundación en la Argentina, no pasaron nada de eso. Antes lo veíamos a Mónica Gutiérrez en un bote junto con otros recorriendo todos los lugares, acá había una inundación en toda la provincia de Buenos Aires. Ahora no apareció en ningún lado. Entonces, construyeron un poder de medios que no pudimos los sectores populares avanzar sobre ellos y hoy mandan. Hoy mandan. Creo que en esa autocrítica se hace necesario también el rol del movimiento obrero. Nosotros también cometimos errores y muchos desde el movimiento obrero.
nos terminamos fraccionando. Y el próximo gobierno que asuma tiene que encontrar al movimiento obrero unido para que encuentre contención el gobierno por el desastre que van a dejar en materia económica y en materia de endeudamiento. Si no hay un movimiento obrero que acompañe el proceso necesario de reconstrucción de poder para los sectores populares, le va a ir mal también al gobierno que viene. Y para eso, desde el movimiento obrero, tenemos que asumir la responsabilidad aún de pagar costos políticos el día que haya un nuevo gobierno que tenga un tinte nacional y popular. Enumerar la situación económica, uno podría definirla: caída del salario real, pérdida de puestos de trabajo, en aquellos puestos de trabajo que quedan, precarización de los mismos bajo distintas modalidades que no son la de la contratación efectiva y permanente, una ley de reforma previsional que escondió un escandaloso blanqueo de dinero, particularmente para los familiares del presidente de la Nación, y que no debió ser sancionada. El otro día, en una discusión en un canal como La Nación, justamente, Graciela Roemer, creo que se llama la consultora que estaba ahí, hablaba del tema del trabajo en negro, que el kirchnerismo no había podido evitar o mejorar y que había un tercio de trabajadores en negro. Entonces yo le decía, bueno, entonces van a convenir conmigo que está mal el blanqueo. Claro, cuando uno lo cambia y lo lleva a que probablemente quienes pagan los espacios donde ella está sean precisamente blanqueadores de plata, empezó a trastabillar un poco. Porque en definitiva, negrear a un trabajador es cometer un delito de tipo penal tributario. Y en lugar de darle un blanqueo deberían meterlos en cana, porque si esos tipos, en lugar de jugar dinero a las Islas Caimán, a las Islas Seychelles, a los Panama Papers, o haber negreado a la gente, hubieran hecho los aportes, no tendrían los problemas que tienen los jubilados a la hora de un reclamo que se le hace externo cuando cobran un reajuste jubilatorio, no tendrían problemas los estados en poder financiarse, no tendrían problemas los trabajadores en tener un buen salario, porque habría recaudación del Estado y no tendrían que recurrir, por ejemplo, al impuesto a la ganancia sobre los salarios para obtener una recaudación que por otra vía no tienen. Hay una caída prevista en el presupuesto 2019, y me gustaría hablar un poquito de esto porque desde el Frente Sindical hemos tenido una clara posición de pedir a los legisladores que no voten el presupuesto de 2019. Ese presupuesto conlleva un muy profundo ajuste para obtener un déficit cero que es mentiroso, porque el déficit cero que buscan es el déficit primario, es decir, lo que te entra versus lo que gastás, pero en el déficit total es mayor el déficit que el que tenían anteriormente por el pago de los intereses de la deuda. Entonces, un déficit, nada más, un presupuesto de ajuste. Cuando uno mira, bajan 3.600 millones de dólares de subsidios que se daban sobre los servicios públicos. Quiere decir que va a haber un nuevo tarifazo. ¿Quién lo paga? Precisamente los usuarios de los servicios públicos. Hay una caída de más de 1.600 millones de dólares que van a haber sobre los recursos que tienen las provincias. ¿Esto qué va a hacer? Agravar la crisis de las economías regionales. Hay una caída de casi 2.000 millones de dólares de lo que significa la inversión en obra pública. ¿Qué quiere decir esto? Que un efecto dinamizador de la economía y generador de empleo como la obra pública no lo va a generar en esa misma medida. Y se pretende suplir con un impuesto que le cobran 4 pesos por cada dólar exportado, que va a generar 4.000 millones de ingresos. Quiere decir que de los 15.000 millones que pretenden ahorrarse el presupuesto, 2/3 lo pagamos entre todos nosotros y 1/3, 4.000 millones, lo van a terminar pagando los tipos que se beneficiaron con la devaluación del peso cuando estaba a 19,80 y ahora está casi 40. Una vez más es la ecuación de la Argentina que nos propone Cambiemos, ecuación que también se plantea en lo fiscal. Fíjense que todos recordaremos, en mi gobierno nadie pagará ganancias. Gran promesa del presidente de la Nación. Cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a los granos y disminución del impuesto a la soja, no el impuesto a las ganancias que pagaban los trabajadores. Esa es la definición de un modelo de país. Una vez más, los sectores concentrados que más ganan en la República Argentina son nuevamente los beneficiados por el modelo que impulsa Cambiemos. Y una vez más, a los sectores a los que se les prometió, se desatiende esa promesa rompiendo el contrato electoral. Ha habido una caída muy fuerte de la actividad industrial producto de la apertura de importaciones. Y fíjense cómo cambia el mundo, ¿no? Y cómo se termina cayendo el velo de la falsedad de los discursos.
Cualquiera que piense en libertad de comercio, libertad de mercado, políticas liberales en materia económica, siempre piensa en Europa, en Gran Bretaña, gran cultor de esas políticas, otra gran potencia, Estados Unidos. Sin embargo, ellos, a través de sus gobiernos, han generado sistemas de protección a partir de ahora. Es decir, cuando uno mira la imposición que le hace al acero, a los limones, a la agricultura, Estados Unidos se da cuenta que cerraron sus fronteras para cuidar sus productos, sus empleos y su calidad de vida. Cuando mira que Gran Bretaña se va de la Unión Europea, también bajo las mismas condiciones, más allá que ambos tienen un componente xenófobo que no quieren extranjeros dentro de sus países. Y nosotros resulta que vamos contramano del mundo porque decimos que hay que liberar el mercado y permitir el ingreso de todos los productos que quieran venir a competir en la Argentina. Quiere decir que esos productos, muchos de ellos subsidiados, como es el sector agropecuario tanto en Europa como en Estados Unidos, pueden ingresar productos a la Argentina que están subsidiados, pero nosotros no podemos competir con eso, porque tenemos apertura de libertad de mercado. Esto ha ocasionado una caída sistemática, creo que la mayor cantidad de meses debe haber 2 o 3 meses, pero el resto de los meses de la gestión Cambiemos ha habido caída en el sector industrial en la Argentina. Y uno podría seguir dando números, particularmente vengo del sector financiero, y uno sabe en qué termina esto, por más que después pretendan ponernos el mote de agorero por golpista. ¿Saben cuánto están pagando de interés diario por la LELIQ? Esta famosa, cambiaron las LEVAC por las LELIQ. 1.700 millones de pesos por día paga la Argentina. 1.700 millones de pesos por día paga. Esto significa que no va a haber plata que alcance. ¿Y por qué pagan eso? Y porque para controlar el dólar pusieron una tasa del 72%, que el costo financiero total termina siendo 102%. Bajo ese concepto, díganme quién va a producir en la Argentina. Se producen 2 efectos. El primero, no hay financiamiento para el que ya está instalado en la Argentina. Y el segundo, el que pretenda venir a hacer una inversión de afuera hacia adentro del país, no va a ser una inversión en sectores productivos, va a ser una inversión en sectores especulativos. Porque precisamente pueden ingresar capital, transformarlo en pesos, que le paguen 70 y pico % de interés al año y cambiarlo por dólares y llevárselo de vuelta porque liberaron el mercado cambiario en la Argentina. Entonces terminan con una tasa en dólares de más del 70% que no la obtienen en ningún lugar del mundo. Por eso digo que cuando haya un gobierno popular, que aspiro que sea en el 2019 a través de una construcción política de unidad y claramente con un programa, vamos a tener que tener la mayor comprensión posible porque este es el escenario con el que se va a encontrar, tener que pagar esa cantidad de dinero que han generado con las LELIQ. Por otro lado, uno mira las reservas del Banco Central cuando hablan de los 50, 60 mil millones, la reserva del Banco Central son 11 mil millones de dólares. Porque hay más de 27 o 29 mil millones que se corresponden con sus depósitos, hay 12.000, 13.000 que es la disponibilidad de un swap, que es un tipo de préstamo de la China, y el resto es lo que tiene el Banco Central, son 11.000 millones. Si la propuesta del gobierno, como ha explicado alguno de los hombres de la Casa Blanca en una nota que hizo en Fox hace poco, era dolarizar la economía argentina, y uno toma la base monetaria argentina versus los 11.000 millones de reserva y traza un paralelo de cuánto debería ser el dólar, se da cuenta que el dólar debería ser 112 pesos si quieren hacer ese tipo de dolarización de la economía. Imaginen que estalla por los aires la economía de este país. Igual, en gobiernos de tiempo de Macri, uno puede esperar cualquier cosa. Y sin duda, uno de los temas que este gobierno toma como algo moderno, incentivador de espíritu de clase media, tiene que ver con el tema de género, ¿no? Y el EVA proyecto vinculado al género. ¿Quién puede oponerse a la igualdad de género? Pero uno mire los hechos y mire el gabinete del presidente y si encuentra una mujer, tire la burra porque no la tiene. Entonces quiere decir que su concepción machista de género en su interior no lo hace ser condescendiente con su misma política. Y hay datos que son muy espeluznantes de esta gestión, y es que la brecha salarial llegó a un 27% entre hombres y mujeres, la cantidad de horas trabajadas de las mujeres son menos horas o son part-time, esos son los trabajos que consiguen. La división de actividades está muy clara que por el sector femenino menos ingresos, por el sector masculino más ingresos,
y las actividades son asociadas al cuidado o al servicio en el caso de las mujeres, y el trabajo no registrado es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Y paralelamente uno se encuentra con que el índice de desocupación es 2 puntos mayor en el caso de la mujer que en el hombre, y si lo lleva al terreno de la juventud es mucho más amplio esa brecha. Creo que son grandes desafíos, no hay que desatender también estas cosas en la sociedad. Yo quisiera decir cuál es el rol o por lo menos una humilde opinión de cuál debe ser el rol del movimiento obrero. Primero y fundamental, Jorge lo decía, y su experiencia vasta de él y familiar en materia de terreno sindical, a veces uno lo sonroja tener que hablar de estos temas porque sabe que está al lado de un compañero que tiene toda una historia, de una familia que tiene toda una historia. Y sí, siempre ha habido compañeros del movimiento obrero que acuerdan y compañeros que no. Es la historia de los últimos tiempos de la conformación del movimiento obrero. Pero hay puntos de inflexión en la historia, donde no hay grises que transitar. O es blanco o es negro, muchachos. Acá es muy sencillo. Cuando vos te sentás a negociar con el verdugo de los intereses y los derechos de tus compañeros y le das oxígeno, estás traicionando a la clase obrera. No hay grises como lo que deben hacer los derechos. Día, cada hora y cada minuto que vos le des de oxígeno a un gobierno de derecha es un problema más para un hogar argentino. Es un plato de comida menos en la mesa de un compatriota nuestro. Es un derecho más que se pierde. Es un sinnúmero de injusticias que se ocasionan a partir de la generación de nueva pobreza y a partir de la generación de sometimiento que genera esa nueva pobreza. Porque lo que hace o pretende el modelo neoliberal de derecha es quebrar la voluntad de lucha de los trabajadores. Y para eso ningún compañero que se precie ser dirigente sindical puede permitirlo. Aún sabiendo que pierde una pelea, la pelea la tiene que dar como ejemplo testimonial de que no hay poder más grande que el que te genera la dignidad de luchar por los trabajadores en la República Argentina. Y también nosotros tenemos que dar un salto de calidad en la dirigencia sindical, porque nos quieren limitar a discutir nada más que lo reivindicativo, la parafernalia de medios, el poder establecido. Cuando uno habla de política, nos está vedado. Hablan de política, son kirchneristas, son radicales alfonsinistas, son socialistas, son anarquistas, son comunistas. Pero cuando ellos hablan del poder y de qué se tiene que hacer con la educación, con la justicia, con la salud, no son los grandes eruditos del mundo que vienen a darnos clases cómo resolver los problemas. Miren, las sociedades modernas se manejan para generar agenda por 3 factores de poder. Los estados, y está bien que generen agenda porque en definitiva votamos a la dirigencia política para eso. Las corporaciones, que nadie las elige, salvo en la Argentina que hemos cometido el suicidio de elegir que las corporaciones sean gobierno, y generan agenda por el propio peso que le da el poder del capital, y los responsables del trabajo a quienes representamos los dirigentes, o el mundo del trabajo a quienes representamos los dirigentes sindicales. Y a nosotros nos piden que nos limitemos nada más que a lo reivindicativo. No, tenemos la obligación desde el movimiento obrero de generar agenda. Porque el movimiento obrero tiene que expresar qué piensa en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de educación, en materia de previsión, en materia de trabajo en negro. Yo no quiero que a mí me digan lo mismo al negro que tiene que hacer el compañero con su hijo cuando lo manda a la escuela. Quiero que el movimiento obrero claramente diga cuál es la educación pública. O seguramente nos van a explicar los del mismo cuál es la educación pública mejor para nuestros hijos. Seguramente nos van a explicar los economistas de Harvard o de Chicago cuál es la mejor economía para recuperar las pymes y para recuperar la industria nacional. Por eso el movimiento obrero tiene que tener básicamente un programa. Después es más fácil elegir quién conduce el movimiento obrero. Será quien mejor exprese la idea del programa del movimiento obrero. Y también es más fácil decir a quién vamos a apoyar en una elección política, a quien lleve la bandera, en definitiva,
de ese programa del movimiento obrero o lleve la mayor parte de esas banderas, porque tampoco le podemos pedir que la lleve toda, porque también tendrá otros sectores sociales que atender. Y creo profundamente en la conformación del diálogo social previo a una elección o en el inicio de un mandato. Fíjense que ahora el tema es el diálogo social. A un año que se van aquí del diálogo social los muchachos. Cuando uno pide el diálogo social a un año que termine su mandato, lo que quiere es socializar el costo político de políticas equivocadas que tomaron para que todos nos hagamos cargo del desastre que otros hicieron. Cuando hay grandeza por la nación, el debate del acuerdo social se tiene que dar en el inicio del mandato, porque desde el poder nos invitan a ser parte de la solución de todos los argentinos. Por eso creo que el movimiento obrero tiene un rol fundamental en este tiempo. Y este tiempo, hoy y ahora, es el de articular la protesta social. Porque tiene que encontrar el trabajador que tiene problemas, el pequeño empresario que no puede seguir produciendo porque las tarifas son impagables y una tarifa de luz o de gas es más grande que toda la nómina salarial que tiene una pyme. Nosotros tenemos que ser quienes contengamos esa protesta social. Y desde esa contención reclamarle a los espacios políticos el necesario paso de la unidad sobre la idea de un programa que nos beneficie a todos. Si nosotros seguimos en la diatriba de pasarnos facturas y en la diatriba de ver si alguno le saca una ventajita al gobierno porque le da más oxígeno, estamos equivocando el camino, porque tenemos en el 2019 una elección nuevamente pareja y en donde van a querer instalar nuevamente la grieta en la Argentina entre el pasado y el futuro. Ellos no son el futuro, ellos son el más recalcitrante pasado oligárquico de la República Argentina que tenemos que ver. Desde ese lugar hay que conformar también un espacio muy amplio y un frente muy amplio de todos los que tengamos esta visión nacional y popular respecto a cómo tiene que ser un futuro gobierno en la Argentina. Si hay algo que el 2001, con la crisis de representatividad que generó el sistema político en ese momento, o la irrupción de Macri y el espacio de Cambiemos en este último proceso electoral ha generado, no digo que sea el certificado de función, pero sí digo que es la postergación del necesario bipartidismo popular que tiene que tener la alternancia democrática de un pueblo. Entonces, hoy vemos que hay radicales que comparten el gobierno de Cambiemos por convicción, por oportunismo, porque no le queda otra o por lo que sea. Y vemos pseudo opositores peronistas que le terminan dando los votos en el Congreso, que acompañan a Macri que están convencidos algunos, porque otros lo necesitan, porque otros vaya a saber qué cosa. Y terminan después dando explicaciones de un lado y de otro, en que lo hacen porque tienen la responsabilidad de gobernar, cual si fuera una disquisición filosófica tipo Mark Weber, de la ética de la responsabilidad y la ética de los principios, como si no fueran dos cosas que pueden transitar el mismo camino. Miren, la única ética que uno reconoce es la ética de los principios, que es lo que le va a generar una gobernabilidad donde va a ser creíble ante el pueblo. Porque lo demás es nada más que un arreglo político que le sirve para sobrevivir y que le den, en el caso de las provincias, para que paguen los sueldos, pero en la próxima elección lo van a terminar pagando porque la sociedad le va a reclamar que cuando el pueblo tuvo necesidades no estuvieron al lado del pueblo, compañeros. Es así de sencillo. Por eso hay que apelar a un frente que nos contenga a todos los sectores independientemente de nuestro origen partidario. Miren, yo me siento muy cómodo en este tiempo de mi vida, como me he sentido siempre, transitando. Mi origen es radical, yo vengo de una escuela muy alfonsinista cuando empecé en mi juventud a militar en política, pero yo siempre vi a los compañeros del peronismo como mis primos, como mis hermanos, y en la alternancia del poder entre dos partidos populares. Yo no quiero una Argentina donde no haya un bipartidismo. Mi partido nació al calor de la consigna de somos la causa de los desposeídos y hoy somos la causa de los ojeros y del gran poder económico en la Argentina. Así que no es ese mi partido que me representa. Por eso siento la comodidad de transitar con muchos
política, social, que nos contenga a todos, porque creo que es el gran salto de calidad que tenemos que dar, que es comprendernos entre todos para transformar esta triste realidad que vive la Argentina hoy. Y en ese sentido, creo que estamos ante un paso fundamental, que es un proceso electoral que se avecina en el 2019 y requiere de un gran esfuerzo de contención de los argentinos a los que le va mal y un gran esfuerzo de tratar de sumar la mayor cantidad de compañeros que piensen distinto. Pero también hay que terminar con el sistema del dedo que señala para imponer y con el sistema del dedo que señala para expulsar. Acá, el que quiera discutir cómo se conducen los destinos de este espacio, que venga una gran paso y discutamos entre todos quién tiene que conducir. Porque si tenemos una referente que tiene el 30% de los votos, en la Argentina uno no puede decir que no está de acuerdo. Después discutiremos cuál es el lugar, pero nadie tiene el dedo para señalar quién tiene que estar adentro o afuera. Como también hay que reconocer que hay muchos compañeros que están postergados en sus aspiraciones, y hoy hablábamos la cantidad de cargos que hay si recuperamos un gobierno en las provincias, en los municipios, en la nación. Muchachos, todos tenemos, compañeras y compañeros, que tener un gesto de desprendimiento y generosidad política. Porque si no terminamos discutiendo quién va primero, segundo, tercero en una lista, y eso es quién se salva y no quién salva al pueblo argentino. Después va a haber espacio para que cada uno tenga un lugar a ver si se puede lograr. Diciendo que para mí hablar del futuro no es hablar de una entelequia. Es hoy y ahora. El futuro es hoy y ahora. Lo que nosotros deseamos hoy y ahora es lo que nos va a pasar en el futuro. Si nosotros tenemos una mirada nada más casi bohemia de lo que aspiramos al futuro, el futuro se va a terminar pasando de largo y va a pasar en el colectivo con otro sistema político que no sea el que nosotros aspiramos. Y ese hoy y ahora significa esfuerzo, significa, como le pasa al intendente o como nos pasa a nosotros en la bancaria o a tantos compañeros que por fijar una posición clara de oposición a este gobierno pagamos con discriminación ellos a la hora de distribuir los fondos para obras, nosotros a la hora de que nos quiten financiamiento en las obras sociales y en el sindicato, los compañeros que trabajan sindicalmente en algunos espacios que los persigan y los ataquen. Yo nunca vi un sistema de persecución política tan fuerte como el que está pasando en la Argentina. Todo aquel que se opone a este gobierno tiene una persecución de atrás a través de los medios que hacen una carnicería pública con los opositores y a través de una fracción del Poder Judicial que opera en función de lo que necesitan los medios y lo que necesita el gobierno. ¿Saben por qué? Porque lo que quieren eliminar de la faz de esta República Argentina son a los movimientos populares que le discuten todavía la distribución del ingreso a los sectores del capital. Si nosotros no somos ingenuos y tenemos el valor de asumir las consecuencias de ser opositores, creo que el futuro es venturoso. Miren, el otro día en Bancaria hicimos un evento porque era el día del bancario. Yo le decía, hay una guerra muy famosa que es la batalla de Azincourt, en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. ¿Qué sucedió? En donde hay un gran monólogo de Arenga que da Enrique V, que en realidad parte de la genialidad de Shakespeare, que lo pone en boca de Enrique V, un monólogo que quizás haya existido, pero lo pone él en palabras. Pero en definitiva era una batalla en donde los británicos tenían 5.000 combatientes, 1.000 arqueros y 4.000 guerreros, y los franceses tenían 6 veces más de 20.000. Y se pensaban para sí, o uno de los oficiales de Enrique V decía, qué pena que no haya 10.000 hombres más de los que duermen tranquilos en sus camas, acompañándonos en esta batalla para que el resultado sea distinto. Y Enrique V, en ese monólogo brillante de Shakespeare, decía, ¿quién ha osado decir eso de mi ejército? Si hemos de perder esta batalla, demasiada sangre va a correr en esta tierra para que haya más personas o vidas humanas que se pierdan.
Y si hemos de ganarla, quiero ganarla con estos guerreros que me han acompañado desde el primer día. Nosotros no tengamos miedo si somos 500, 1000, 200.000 o 300.000. Cuando demos la batalla final contra este gobierno, esa honra que vamos a tener no la va a tener nadie. Yo siempre digo, nosotros somos 11 de los 2015, pero desde el primer día enfrentamos a este gobierno. Termino ese monólogo diciendo: si codiciar el honor es un pecado, quiero ser una de las almas más pecadoras que exista sobre la tierra. Esa codicia por el honor es la que nos tiene que mover y no otra, no la de los cargos, no la de la especulación, no la del egoísmo. Y también terminaba diciendo que algún día, cuando pasaran los años en la historia, alguno de ellos que estaba ahí, de esos soldados, se pararía, porque fue denominado, fue un 25 de octubre de 1415 la batalla. Decía, algún día alguien en las tabernas golpeará la mesa y dirá: hoy es el día de San Crispín, y mostrará sus heridas y contará su victoria, para que nunca nadie olvide por qué se había ganado esa batalla. También algún día nosotros vamos a poder pegar un puñete en la mesa de un bar, de una esquina, de un comité, de una unidad básica, y explicarle a los jóvenes que si recobró el gobierno nacional y popular y políticas inclusivas fue gracias a un montón de argentinos que decidimos no transar, que decidimos no acordar con Macri, y que decidimos no avanzar al final hasta recuperar un gobierno nacional y popular que tiene que llegar